Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla compartida? Buen día. Sí, profe, buenos días. Excelente, perfecto. Bien. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Tenemos el tema 9. Es un preámbulo y continuación de lo que veníamos hablando, que es el derecho a la libre competencia. El derecho a que toda persona que se dedique al comercio, el derecho a que toda persona que constituya una figura jurídica de carácter mercantil tenga derecho entonces a desarrollar su actividad comercial dentro del marco de lo que establece la normativa venezolana o dentro del marco de la Constitución Nacional. En líneas generales, más o menos, eso es parte de lo que corresponde a este tema. Creo que habíamos terminado el tema anterior, que tenía que ver con el registro de marca y todo lo que correspondía en ese momento, ¿no? Vamos acá a admitir a Liz, que está ingresando a la sala. Tengo más personas aquí. Admitir. Ok. Este tema entonces, como le venía diciendo, tiene entonces referencia a lo que establece la Constitución de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio. Vamos entonces a hablar aquí en todo lo que son las atribuciones para fines mercantiles, ¿ok? Recordemos que todo el mundo tiene la posibilidad de negociar, todo el mundo tiene la posibilidad de comprar y vender, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ser comerciantes. Solamente serán comerciantes los que se dediquen a realizar de ellos su profesión habitual, tal como lo establece el Código de Comercio. Y aquí vamos a ver, son solamente, es un tema bastante corto, todas esas garantías que establece el propósito constitucional. Vamos entonces a determinar lo que menciona la Constitución Nacional en el tema número 9, en lo que refiere al artículo 299. No sé si alguien quiere ayudarme con la lectura de lo que está allí en la pantalla, por favor. Ujú. Alguien, por favor, que me ayude con la lectura, por favor. Tenemos a Yo, profe, Santiago, a Edwin, a Elías, a Josué, que más está conectado hoy. Marian, Osvaldo y Valentina. Perfecto. yo puedo leer, profe. Excelente, Santiago, cuéntame. ¿Qué dice allí? Ok. El artículo 299 nos dice que el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Bien, recordemos entonces algo, Santiago, lo que siempre va a establecer la Constitución allí son como los principios generales de lo que es el fin del Estado, de lo que va a resguardar de cierta manera el Estado ante la sociedad. Y precisamente este artículo 299 se refiere a ese régimen socioeconómico, a eso que incluye la sociedad, pero desde el contexto económico y va a fundamentar entonces en varias cosas, en la democratización, en la eficiencia, pero dentro de eso en la libre competencia, en la oportunidad que tengan todos de participar dentro del proceso socioeconómico, ¿sí? Continuamos entonces con la segunda parte, Santiago. Ok. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Que entonces está allí, que es un principio fundamental del Estado que no solamente promueva la condición económica, sino que lo promueva en conjunto con la iniciativa privada, en conjunto con el empresario, con esa persona que está colocando el capital de su bolsillo en cada uno de los emprendimientos, en cada una de las actividades que quiera desarrollar, ya sea en el sector de manufactura, ya sea en el sector de los servicios, y ya sea en el sector comercial. En cualquiera de los ámbitos, siempre se va a buscar el propósito de incentivar precisamente ese desarrollo que corresponde. Y entonces hablamos allí de lo que sería la libertad económica.
y la libertad económica es ese derecho que tiene toda persona natural o jurídica. Recuerde que la Constitución prevé esas dos figuras únicamente, esas personas naturales o jurídicas que quieran dedicarse a una actividad económica, al ejercicio de los actos de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Tenemos dos teorías, volvemos a repetir, es una subjetiva y una objetiva. La una es la que plasma la ley, y la ley en este caso para el derecho venezolano es el Código de Comercio, su artículo 2 y 3, que establece todos los actos que corresponden al comercio, y la teoría subjetiva es todo aquello que nace realmente del objeto de que esa persona quiera convertirse en comerciante y que sea un propósito lícito. De preferencia, ya sea porque es la que más le guste o porque la que más considera en sus actitudes para el desarrollo. Como consecuencia, la libertad económica nace de la libertad de competencia económica. Toda persona es libre de desarrollar la actividad comercial que considere que es adecuada a su desarrollo, a su actividad física, a su actividad intelectual, a su libre albedrío, llamémoslo así. Eso, en líneas generales, es el propósito a lo que refiere el concepto de libertad económica. Pasamos entonces a la lámina 5 y dice, consiste también en el estado natural de los agentes económicos, quienes luchan entre ellos mismos para atraer a sus mercados individuales el mayor número posible de personas. A esta lucha de economía clásica se considera sana y tenemos siempre una ley de fundamento económico que es la oferta y la demanda. Todo el tiempo se deben crear o se van creando una serie de necesidades y se van satisfaciendo esas necesidades conforme a esa oferta y demanda. Las necesidades siempre van a ser cambiantes dependiendo de el lugar geográfico donde nos encontremos. No hay las mismas necesidades en India que las necesidades que pueda tener la Comunidad Europea, o las necesidades que tenga los Estados Unidos, o las necesidades que tenga Bolivia. En fin, cada idiosincrasia de cada pueblo genera una serie de necesidades implícitas, una serie de formas de vida diferente, y eso implica que el desarrollo económico va a ser cónsono con ese espacio geográfico, con esa sociedad. Y entonces tenemos allí, en este caso, una regulación jurídica. La legislación venezolana en la Constitución va a establecer entonces todo lo que tiene que ver con la condición económica en los artículos 212 al 115. Y empezamos entonces a revisar cada uno o a puntualizar cada uno de esos artículos, iniciando por supuesto con ese artículo 112. A ver, ¿quién me colabora? Alguien diferente a Santiago para que puedan participar otras personas. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 102? Buenos días, profesor. Yo lo Buenos pude. días, adelante pues. Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, Mire lo que dice sin allí más inicialmente, ¿no? limitaciones que las... Dice todas las personas. Ya hemos Ujú. aclarado que estamos hablando de dos especialmente, las naturales y las jurídicas, ¿ok? Todas pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia, ¿ok? Continúa, sin más limitaciones. Sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. Aquí deja entonces El un Estado ámbito abierto, sí, ya vamos, aquí deja un ámbito abierto a que ya va, el objeto de esas actividades es cualquiera. Habrán algunas que tienen que tener unas regulaciones especiales y lo está dejando de forma general allí. Si estamos hablando, por ejemplo, de una clínica, obviamente para que funcione una clínica se requiere algunos requerimientos especiales en materia de salud. Entonces eso generará unos permisologías especialísimas. Si estamos hablando de una farmacia, pasa lo mismo. Si estamos hablando de importación de alimentos para el sector agroalimentario, allí también tendremos que pedir una serie de permisos de que esos productos que estén ingresando a el espacio geográfico venezolano cumplan con una serie de regulaciones internacionales y que sea cónsono ese producto con el bienestar social, ¿ok? Continuamos entonces. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y la justa distribución de la riqueza,
así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin prejuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Ok, eso suena muy semántico y muy bonito. Entonces ahí vemos entonces cómo eso que también estaba en el artículo 299 que plasmaba entonces ese propósito de que el Estado promoviera la iniciativa privada sigue siendo ratificado en el artículo 212 constitucional. O sea que no solamente debe buscar la forma de desarrollar la economía, sino que debe promover la iniciativa privada. Y eso a veces uno lo ve contrario a lo que sucede. Estamos viendo cómo hace poco creaban una serie de tasas y aranceles para los registros y notarías, cosa que vamos a hablar nosotros también en este contexto de lo que son las sociedades mercantiles. En el tema que viene ya iniciamos con este desarrollo, el tema 10 de las sociedades mercantiles, la teoría de las sociedades, en donde el Estado está colocando una serie de limitaciones. ¿Cuánto cuesta crear entonces una empresa? Esa empresa genera pues una barrera, esa imposibilidad de pago de aranceles, porque a veces estamos creando situaciones en las cuales no se promueve el desarrollo económico o se promueve sencillamente es que se dé ese desarrollo a través de lo que sería en este caso la informalidad, esa cantidad de personas allí que colocan su venta de cualquier producto, pero sin el cumplimiento de las revisiones técnicas necesarias, ¿ok? Esas cosas entonces tenemos que revisarlas. Y obviamente, como decía en la lectura el joven, eso tiene que ser conforme a una iniciativa también de generar empleo, de generar un desarrollo. No solamente ese comercio va a beneficiar a esa persona, si es un fondo de comercio, lo que se está creando, o una firma personal, el desarrollo de ese nombre comercial, de ese contribuyente como persona natural, sino que si es una compañía, también entonces se está dando la posibilidad de industria, la posibilidad de producción, la posibilidad de creación y obviamente al final hace eso el desarrollo integral de Venezuela. Pasamos entonces a la siguiente lámina, que es la lámina 113. ¿Quién me colabora con la lectura del artículo 113? Y tiene que ver en este caso con los monopolios. A ver, vamos con el artículo 113. Ya, profe. Perfecto, Mariana. Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta u acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos a su existencia. Cualquiera que fuera la forma adoptaré en la realidad. Ok, paremos También es allí. contrario. Qué será entonces un monopolio, Marian? ¿Qué cree usted que sería un monopolio? ¿O Ya, cómo sería profesor. un ejemplo, por lo menos, de lo que sería un monopolio? Ya dijimos que la libertad económica, lo que estábamos hablando hace un momento, era la posibilidad de que todas las personas pudieran participar de forma independiente y dedicarse a lo que ellos consideran. Nadie nos podía obligar. No, mire, usted tiene que ser carpintero, no, usted tiene que ser herrero, no, usted tiene que ser... No, 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 ya va. Cada uno de nosotros nos dedicamos a lo que nosotros consideremos nuestra preferencia. Ese es un principio de libertad económica. Ahora estamos viendo otra condición interesante que tiene que ver con el monopolio. ¿Qué será el monopolio? ¿Qué se le ocurre? Tranquila, Mariana, algo que se le ocurra. ¿Qué será monopolio? O alguien que esté en clase que quiera compartirnos para qué significa para él monopolio. ¿Mm? No, profe, la ¿No? verdad. Ok, entonces partamos de allí, no hay problema, Mariana. Bueno, profe, Dime, para dígame. mí, el monopolio, pues como lo dice la palabra, sí, mono que es una sola persona, es cuando una persona, Ajá. solo una persona quiere adueñarse del mercado, pues. ¿Y el oligopolio qué será? Vayan, pues ahí tienen Google para que vayan consultándole a Google a ver qué les dice. Y eso es correcto, Santiago, lo que usted está diciendo. Entonces, eso hace referencia a que no una persona tenga el control de todo.
Y un ejemplo de esto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería entonces un ejemplo propio a ver, de una empresa que no tenga un monopolio? Vamos a hablar de las telecomunicaciones, hablemos de las empresas telefónicas. ¿Cuántas empresas telefónicas existen en Venezuela? De telefonía, ¿cuántas existen? Por los momentos creo que existen tres: Movistar, Movilnet, Ok, Digitel. Movistar, Movilnet, Digitel y CanTV, ¿sí? Porque sea del Estado, igualito forma parte del contexto Ah, de lo sí, que sí. es las telecomunicaciones. Perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la norma? Que no solamente uno de ellos puede prestar ese servicio, que tiene que el Estado promover que cualquier persona pueda participar. No es posible porque eso va a controlar la oferta y la demanda. Tiene que haber siempre la libre competencia. Eso más o menos es lo que marca el 113. Entonces, veníamos hablando de la libre competencia. Yo me puedo dedicar a lo que yo quiera, pero aparte de todo, nadie puede tener el control de una sola actividad comercial. Y eso aplica para todos los contextos. ¿Cuántos canales de televisión existen en el país de televisión abierta? Bueno, no se puede limitar a que exista un solo canal de televisión. Eso es lo que dice la Constitución. Una cosa es lo que se diga, otra cosa es lo que se haga. En eso vamos a estar claros, pero sí vamos a tener claro que por allí es el propósito legal. Toda persona se dedica a lo que considere y nadie puede decir que yo soy el único que existe porque eso va a generar una prohibición. Estábamos hablando en la clase pasada presencial de lo que era la marca de fábrica, las patentes, y estábamos hablando de los derechos de autor. Y usted puede crear una patente para un producto buenísimo, de lo que sea, pero usted no puede pretender que sea el único que usted vaya a hacer ese producto. No, habrá otro que cree uno similar con una fórmula diferente, con un nombre diferente y patentará también esa fórmula y además la marca comercial y generará entonces un proceso económico diverso en donde la comunidad de negocios pueda tener la posibilidad de decir cuál le parece mejor o no. ¿Vamos entendiendo mejor el concepto, Marian? Que iba con la Sí, lectura. profe. ¿Sí? ¿Dudas al respecto, Marian? Continúo. Profe, continúo con la lectura. Sí, continuemos con la lectura, Marian. Lo que quiero es que vayamos revisando los artículos, pero que vayamos entendiendo qué quiere decir cada una de esas partes. No hacemos nada con leer algo allí, pero si no tenemos la comprensión exacta de lo que tenemos, ¿ok? Ajá, decía entonces, después de ese punto y seguido, que también, ¿qué? Cuénteme, Marian. Ajá, también es contraria a dichos principios. El abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. Y vamos a preguntarle a Santiago, que estaba participando súper chévere en la clase. Santiago, ¿habrá posición de dominio en esas 4 empresas de telecomunicaciones? ¿Qué opinas? Pues yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Y no solamente en ese contexto, vamos a hablar por lo menos del Internet. ¿Quién de esas empresas de comunicación es el que único que presta prácticamente el servicio de Internet de forma general? CanTV. Hay otras CanTV. empresas ahora, está Inter, está Binet, por lo menos aquí en el Táchira, está Infinity, están diferentes empresas, pero al final de todas esas, ¿quién tiene o quién provee el servicio a esas empresas? CanTV. Ellos lo que hacen es la distribución, obviamente a través de sus redes y sus propósitos, buscando más eficiencia que la que puede permitir, pero a veces se cae CanTV, se cae la fibra de ellos y automáticamente se cae el servicio de los demás. Entonces, eso es parte de lo que se establece en el 113 constitucional, que no debería entonces, porque es contraria a la Constitución, es contra a los principios, que una serie de personas, una o un conjunto de empresas, mantenga o haya adquirido un determinado mercado y realice entonces un propósito de dominio. Estoy colocando con esto más o menos un ejemplo práctico
No quiero criticar a las empresas de telecomunicaciones porque sí, sino quiero llevarlos a ustedes a un ejemplo práctico de qué es lo que se debe permitir. Si viene una empresa entonces diferente, si viene Claro en Colombia, por lo menos que participa en el mercado de telecomunicaciones, ¿se le debe permitir en Venezuela el ingreso, sí o no? Claro, tiene que permitírsele. ¿Por qué? Porque si se le llega a negar, entonces él puede acudir a un amparo constitucional, porque estamos hablando de una violación de un precepto constitucional en donde se establezca la posibilidad de un monopolio o de que un grupo de empresas participen de forma exclusiva en un sector y donde él quiera participar, porque debe dejarse abierto. ¿Para qué? Para que esa diversidad genere esa libre competencia y al final esa libre competencia genera mejores precios y mejores servicios para todos los usuarios, que al final esos usuarios van a ser toda la sociedad venezolana. ¿Sí queda eso claro, verdad? ¿Sí? Continuamos. Bien, voy entonces a la lámina número 9. Artículo 114. Y dice el artículo 114. El ilícito económico. ¿Qué será ilícito? Volvemos con el término. ¿Qué será un ilícito? A ver, tenemos 11 personas en clase. Algo ilegal. ¿Cómo, Edwin? Como algo ilegal. Como algo ilegal, correcto. ¿Y qué será lícito? Ya es como la forma correcta de La forma hacer correcta. las cosas. Generalmente los lícitos y los ilícitos están establecidos ¿en dónde? En las normas. Muchas veces la generalidad de la norma dice que todo es lícito, excepto de que en la ley se considere ilícito, se considere contrario a lo que es permitido. Entonces el artículo 114 me habla del ilícito económico y en el ilícito económico está prohibida la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos que serán penados severamente de acuerdo con la ley. O sea, nadie puede ser una persona que porque yo tengo el control, el monopolio, el control de ese sector económico, yo puedo entonces hacer una especulación con el precio. Eso es prohibitivo en el derecho venezolano conforme al artículo 114. Tampoco yo puedo acaparar. ¿Qué finalidad tiene acaparar? Yo agarro, por ejemplo, la cosecha de limones y la meto toda en unos congeladores y no vendo limones en todo el país para que el precio del limón suba y luego lo voy sacando poco a poco para tener mayor control del precio. Eso no puede darse. La usura, ¿qué es? El sobreprecio, el exceso entonces económico que pueda darse. Sin embargo, hay muchas críticas al respecto con esto. ¿Por qué? Porque eso está muy bien desde el propósito de la Constitución, pero ya cuando empiezan a revisarse esas cosas dentro de esas normas especialísimas que se creen, como la ley de costo y precios justos, en donde se establece que ninguna persona puede tener una utilidad superior a ¿cuánto? Al 30%. Y usted se pregunta, ya va, pero es que hay una serie de tributos que van más allá de eso. Estamos viendo que el impuesto sobre la renta, tanto en la tarifa 1, 2 y 3, tiene una tarifa del 34%. Ya va, yo no me puedo ganar sino solamente el 30%, pero el Estado sí se va a ganar el 34%. Eso es absurdo, porque eso no es entonces consono tampoco con este artículo 114 constitucional. Entonces ahí es donde usted empieza a interpretar de que muchas normativas que son en esa pirámide de Kelsen que yo les explicaba que está por debajo de la Constitución, tengan entonces una envergadura superior. Y ese no es el único tributo que cobra el Estado, también nos cobra el IVA, y el IVA estamos hablando del 16%, normal como alícuota general, pero tenemos una alícuota por pago en moneda extranjera que nunca la colocaron, pero que puede llegar al 16.5, en cualquier momento no la implementan. Estamos hablando de un impuesto a grandes transacciones financieras que colocaron la semana pasada que va del 2% al 20% y todos esos impuestos son aplicables y ninguno es excluyente, o sea que por un producto pago IVA, pago IGTF, pero también pago impuestos sobre la renta. Si sumamos 34 más 16 más 20, ¿cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando? Y el Estado está invirtiendo en bolívar en lo que yo estoy colocando como mi preferencia, como mi libre competencia. No, esa inversión la está haciendo la iniciativa privada. Entonces eso tampoco es consono con el 299 que habíamos hablado hace un rato, donde decía que el Estado debería promover la iniciativa privada, promover la inversión. ¿La está promoviendo? No está promoviéndola. ¿Por qué?
porque lo que está haciendo es creando una carga impositiva tributaria tan alta en tasas, impuestos y contribuciones, que lo que está generando es un rechazo a ese progreso económico, y ese progreso económico es lo que no tenemos, y vemos entonces cómo el país se encuentra en una situación bastante delicada en el contexto económico, porque el Estado no está generando una alternativa de crecimiento, sino que está generando una serie de trabas. Los pocos empresarios que están quieren prácticamente llevarlos al colapso total. Dice Néstor aquí en el chat: profe, pero esos impuestos los paga el comerciante o el consumidor. Néstor, pensemos en lo siguiente. ¿Usted cree que el comerciante lo va a pagar? Pregunto, ¿el comerciante qué hace cuando se dedica al comercio? ¿Vender algo para qué? Para obtener una rentabilidad, para obtener una utilidad. Todo, absolutamente todo, tanto los costos como los gastos, como los impuestos, van a ser cargados al producto. Al final, si yo quiero vender, vamos a poner un ejemplo, un teléfono, ¿sí? Yo voy a vender un teléfono. Ese teléfono que yo voy a vender, eso tiene asociado un costo de flete, el monto del valor del teléfono, el monto de la publicidad del teléfono, el monto del alquiler en el lugar donde vendo el teléfono, y aparte una serie de tributos. Por vender teléfono yo pago impuestos sobre la renta, por vender teléfono pago IVA. ¿Será que yo no le voy a cargar eso al producto, Néstor? Claro que le voy a cargar eso al producto. Al final eso lo va a pagar el consumidor final. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar algo para vender y perder. Sencillamente eso no tiene ningún sentido. En el contexto económico usted se dedica a ser comerciante, se dedica al propósito mercantil para obtener una rentabilidad, para obtener una ganancia. De lo contrario, no tendría ni siquiera ningún sentido agarrar mi capital e invertirlo en algo que va a generarme de cierta manera una disminución al ingreso. Cuénteme, Santiago. Profe, una pregunta. Sí. Por lo menos la empresa, ¿sí? Él hace todas sus ventas, pero esa empresa tiene que declarar al CENIAT todas esas ventas y pagar algún impuesto o algo así parecido. Claro, Santiago, tiene que pagar muchos impuestos y son de los que yo les estoy mencionando en este momento. Estaríamos hablando de impuestos sobre la renta, que es el 34%. IVA, que ustedes ya lo conocen cada vez que van al supermercado, hoy ven la factura y hay un IVA asociado allí, que es el 16%. Pero hay otros tributos que no se ven. Patente, industria y comercio es un impuesto municipal y se paga. Además de eso, tengo que pagar impuestos de grandes transacciones financieras, impuesto a los grandes patrimonios. Entonces, hay una serie de tributos asociados allí a ese producto que no son directos, pueden ser en algunos casos impuestos indirectos, en otros casos directos, que de cierta manera me van a generar un incremento. Lo que quiero comparar es con el artículo 114 de que ya va, lo que es bueno para el uno debe ser bueno para el otro. Usted me está condenando a mí como comerciante a que no especule, a que no acapare, a que no utilice la usura, pero ya va, ¿qué es lo que está haciendo el Estado a través de la carga impositiva? Generándome una serie de condiciones que prácticamente son inexistentes. Mire, muchachos, para usted crear una empresa en este momento, usted debe cumplir, por ejemplo, con la provincia 071, que es de facturación. ¿Cuánto vale una máquina fiscal? Una máquina fiscal vale $1,200. Usted no tiene nada para vender todavía, pero tiene que comprar o buscar $1,200 para comprar una máquina fiscal solamente para facturar. Y además de eso, usted tiene que crear su empresa. ¿Y cuánto vale crear su empresa? Depende. Si la vas a crear como firma personal, ahorita con la nueva reducción que hicieron de tributos, estamos hablando de $300. Pero si es una compañía anónima, estamos hablando por encima de $1,000. Entonces son $1,000 para constituir, más 1,200 para la máquina fiscal, más 500 y algo para imprimir los libros contables, que es parte de lo que vamos a ver en un tema que es la contabilidad mercantil, que es obligatoria. Entonces, al final, tenemos una serie de obligaciones inherentes y asociadas a crear un propósito de trabajo, y donde todos esos gastos van a ser atribuibles al producto. Al final, el que está haciendo usura y especulación es el Estado. Eso es más o menos parte de lo que yo quiero traer a acotación en un proceso de razonamiento de este propósito legislativo que tenemos en clase, ¿ok? Continúo entonces con la lámina 10. Vamos al artículo 115. Ojo, es un artículo fundamental. Aquí se ha hablado de muchas cosas. Aquí todo el mundo pues tiene miedo. Y una de las cosas que tiene que quedar clara es el artículo 115. El artículo 115 de la Constitución dice que se garantiza el derecho de la propiedad. ¿Se puede expropiar? Sí, claro que se puede expropiar.
Pero ya va, eso tiene que ser por casos extremos de utilidad pública, porque en Venezuela debe garantizarse siempre el derecho a la propiedad. ¿A quiénes? A las personas naturales y también a las personas jurídicas. Entonces, toda persona tiene derecho al uso, al goce, al disfrute y disposición de sus bienes, tal como se establece el principio dogmático de lo que es el derecho a la propiedad. La propiedad estará sometida a las contribuciones y restricciones, obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública. Ya lo decía hace un momento, si hay que hacer una carretera y su casa está en la mitad donde va a pasar la carretera, pues ni modo. ¿Qué importa más, su casa o 100 personas o 1000 personas o 1 millón de personas que pasan por esa carretera? La carretera. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Pagarle a usted su casa, sí, para que usted se compre otra, pero al final tenemos un bien común que es que pase por allí la carretera. Hay cosas que tienen que tener una prioridad, pero no quiere decir que no se respete el derecho a la propiedad. Y dice también el artículo que solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización por ese bien, podrá ser declarada la expropiación de cualquier, de cualquier clase de bienes, cosa que usted ve que en los años anteriores no sucedía. Agarraban y le quitaban a las personas las cosas y no le hacían una justa indemnización, ni tampoco muchas veces permitían que el tribunal o uno de los poderes, recordemos lo que yo hablaba en las primeras clases, en los primeros temas, la división de poderes, que habían 5 poderes, que un poder independiente, aunque a veces se pone en duda que sea independiente, que es el poder judicial, tenga la capacidad de generar una sentencia acorde en donde el Estado tenga que pagar una indemnización real, un pago también oportuno, porque a veces le decían, sí, sí le voy a pagar, pero ya va, ¿cuándo le pago? Esa persona, si era su casa y se tiene que ir, ¿a dónde va a vivir? Va a tener que pagar alquiler, se le va a generar una serie de perjuicios. Bueno, eso tiene que estar implícito dentro de ese propósito de garantía de utilidad pública si fuera el caso de que se realice una expropiación. Puede ser en este caso el ejemplo que colocaba de una casa, puede ser una empresa que tiene como propósito la explotación petrolera y que consideremos que todas esas máquinas y esos yacimientos, esa maquinaria que está allí para la explotación de los pozos pueda ser parte del Estado y busquemos la forma de que se garantice el derecho de propiedad. Yo le garantizo el derecho de propiedad a la Shell, pero yo debo pagarle a la Shell, que es una empresa internacional, todos esos bienes, todos esos activos que formaban parte de su patrimonio. Tengo acá otra pregunta de Néstor. Dice, profe, ¿eso de la máquina fiscal es obligatorio que una empresa deba tenerla o es algo opcional? Néstor, eso es obligatorio. Hay 3 condiciones necesarias para que la persona tenga máquina fiscal. La primera, que venda más de 1500 unidades tributarias. 1500 por 0,02, que es el valor de la unidad tributaria, estaríamos hablando de 30 bolívares. O sea que toda persona que venda más de 30 bolívares al año ya significa que está obligado a la máquina fiscal. La segunda condición es que le venda a contribuyentes finales. Precisamente está dirigida la máquina fiscal a quienes venden al detal, a las bodeguitas, a las personas que venden poquito. Y la tercera condición es que aparezca en la lista de la Providencia 071 y ahí si usted se pone a revisar, casi que todos los contribuyentes, según su objeto, son aplicables la máquina fiscal porque está dirigida precisamente a quienes le venden, precisamente a contribuyentes finales y en condiciones por menor. Entonces sí, de cierta manera, casi todo el mundo está obligado al cumplimiento de la máquina fiscal cuando debería solamente con un simple talonario tener la posibilidad de trabajar y obviamente dependiendo de su capacidad contributiva, de su capacidad económica, obligado al cumplimiento de ese dispositivo legal, pero lamentablemente no es así, Néstor. Bien, gracias por esas preguntas, ¿no? Paso entonces a el artículo 115. Perdón, a la lámina 11. Después dice, profe, ya, gracias, perdón. Néstor escribiéndome aquí por el chat. Bien, limitaciones entonces a la libertad económica. La libertad económica o la libre competencia no es ilimitada, ya que hay una prohibición general de que toda conducta que impide la libre competencia, el artículo 5 y demás prohibiciones particulares del 6 al 16. Bueno, eso con referencia a la ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia. Existen unas leyes especiales, ya lo decía hace un momento, como la ley de costos y precios justos, y también, por supuesto, la ley para promover el ejercicio de la libre competencia, para promover que todas las personas puedan, de cierta manera, contribuir al desarrollo económico del país. Sin embargo, vemos que en cierta manera se puede incentivar el ejercicio de la libre competencia, pero si el Estado
no baja la guardia con el contexto tributario, lamentablemente el sector económico no puede progresar porque cualquier emprendimiento se va a ver frustrado solamente al mismo proceso de iniciarlo. Bien, pasamos entonces a la competencia desleal. A ver, ¿quién me lee la lámina? Cuéntenme. Para que se haga más dinámica la clase. ¿Quién me colabora con la lectura de la lámina? A ver, Marian, cuéntame. ¿La leo, profe? Claro que sí. Ok. Competencia desleal. Se trata de conductas deshonestas o reprochables de un tercero o del comerciante, pero que no se encuentran establecidas ni en la ley ni en el contrato. Atentan contra los principios de la moral, la ética o las buenas costumbres. Están establecidas en el artículo 17. Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia. Y son 3 casos. Publicidad engañosa. Promoción basada en declaraciones falsas sobre los productos de la competencia. Perfecto. El soborno, violación de secretos industriales y simulación de los productos. Entonces, esa ley que le estamos hablando de la libre competencia, en su artículo 17, hace algunas prohibiciones que tienen que ver con esos principios morales y éticos que deben regirse dentro del proceso transparente mercantil. Y hace referencia entonces a 3 propósitos. A ver, con un ejemplo, Mariana, ¿qué sería eso? Un ejemplo de esa publicidad engañosa, de esa promoción basada en Pues, declaraciones profe, falsas. ¿Cómo es eso? pues la verdad siempre sucede, digo yo, ¿no? ¿Seguro? Siempre Ajá. en los comerciales colocan algo súper bueno y que sí funciona, y la realidad es otra. La realidad es que es nada parecido a lo que sale en la publicidad. Mire, De hecho, hagamos lo siempre, primero solamente. Metámonos en Instagram y empecemos a revisar los precios de cualquier negocio que sea reconocido. Y usted revisa y ve el precio allí y dice, por ejemplo, un pote de pintura, $20. Y usted se pone a revisar y por allá en algún lado, si acaso lo dice, dice que no tiene IVA. O sea, ¿para qué me colocas un precio de algo que no es el precio total? Si me explico, me estás haciendo creer que sí está económico, pero cuando me pongo a sacar cuentas y le coloco a eso el 16% que es obligatorio pagar, pues resulta de que no voy a pagar eso. Por no decir cualquier otra cosa que va mucho más allá a ese propósito de publicidad engañosa. Entonces, ojo, ustedes están estudiando precisamente mercadeo, están estudiando todo lo que tiene que ver con el contexto mercantil y miren cómo todas estas cosas son importantes del conocimiento general de ustedes. ¿Por qué? Porque tiene relación con la realidad económica. Ya hablábamos que cuáles son los requerimientos, ¿para qué? Para resguardar de cierta manera a través del SAPI algunas condiciones. Hablábamos de 3, la marca, la patente y los derechos de autor, ¿verdad que sí? Pero ya va, ya tengo mi logo, ya tengo mi marca creada. Bueno, esa marca creada vamos a buscar la forma de que no sea engañosa. Colocaban ustedes el ejemplo en clase de empresas como Det1, me colocaban creo que el ejemplo aquí en San Cristóbal, que hay un Det1 acá. ¿Ese Det1 será el mismo Det1 de Colombia o estarán haciendo una publicidad engañosa?